Queridos amigos que nos siguen a través de nuestro programa, su programa En Pocos Minutos. Aquí como todos los domingos, para ofrecerle el mensaje de la palabra de Dios, la palabra de Dios misma, que es el más grande de los mensajes, para ofrecerle nuestros comentarios también, tanto de orden nacional como de orden internacional. Hoy tendremos una sección muy interesante sobre las incidencias que han acontecido en México con estas elecciones, unas elecciones históricas, veremos por qué son históricas, ¿verdad? Además que escucharemos la palabra de Dios, como ya decía, y otros comentarios sobre la vida nacional de nuestro país. Bienvenidos a nuestro programa, perdón, vamos a escuchar la palabra de Dios, que es la que nos marca siempre el norte de nuestras vidas y de este programa. Ray González nos va a proclamar la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, nos desprecian a un profeta más en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe y recorría a los pueblos enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como han escuchado este texto de la palabra de Dios, tomada de San Marcos, son los primeros versículos de este texto, de este capítulo de San Juan. Yo quisiera centrar mi breve reflexión en torno a tres tópicos o áreas. La primera es la dificultad que encontraban las personas que seguían a Jesús para acogerlo. El segundo aspecto que voy a tratar es quién no era Jesús, y que está relacionada precisamente con este no acogida o rechazo de la figura de Jesús. Y por último, ¿por qué impactaba tan fuertemente Jesús a sus oyentes? Inicio con el primer punto, la dificultad para acoger a Jesús que experimentaban aquellas personas que le escuchaban. Por lo general, las personas, los seres humanos, buscamos o tenemos un imaginario de Dios. El Dios es una entidad, una realidad abstracta, intangible, que no puedo tocar, que no puedo ver, que es algo absoluto, todo eso es cierto. Pero el Dios cristiano es un Dios que conjuga todas esas características, pero que es un Dios familiar, es un Dios cercano, es un Dios que dialoga con nosotros. Entonces, buscamos entonces en Dios a alguien que se manifiesta de forma espectacular, lleno de poder, de fuerza, de una forma extraordinaria. Ese no es el Dios cristiano. Y por eso entonces tuvieron dificultades los oyentes de Jesús para acogerle. Nos parece también poco digno encontrarlo en lo sencillo, habitual, en lo normal y no vistoso. Nos causa un impacto. No pensamos que Dios pueda manifestarse en la humildad de un niño, de una niña, en la humildad de un enfermo, en el sufrimiento, en el dolor de las personas. Allí Dios se manifiesta. Y este fue un límite que encontraron los oyentes de Jesús para aceptarle a Él y para acogerle.
según los relatos evangélicos, la verdadera dificultad para acoger al Hijo de Dios no ha sido su grandeza extraordinaria o su poder aplastante, como había dicho, ¿no? Sino precisamente el encontrarse con un carpintero, con un hombre, un joven que trabajaba, que caminaba con ellos en las calles, el hijo de María, el miembro de una familia que conocemos, es insignificante. Alguien ha dicho una vez que la raíz de la incredulidad del hombre, del cristiano hoy, es precisamente esta incapacidad que tenemos de acoger la manifestación de Dios en el cotidiano. Es decir, hay una incapacidad muchas veces en nosotros de acoger a Dios en el cotidiano, en el día a día. Dios se manifiesta en cada circunstancia, en cada momento. Nos preguntamos y preguntamos muchas veces, bueno, ¿por qué Dios se manifestaba tanto a aquellas personas y hoy no lo hace? La pregunta sería distinta. ¿Por qué nosotros no captamos y no vemos a Dios en las cosas, en la realidad que acontecen en el diario vivir nuestro? Quizás nos hemos vuelto insensibles, no somos capaces de descubrir y de ver a Dios en la cotidianidad, en la normalidad de la vida. Y la otra parte, ya caigo en el siguiente punto. ¿Quién no era Jesús? Y quizás quién no era Jesús explica también por qué no era acogido Jesús. Por ejemplo, Jesús no tenía poder cultural como los escribas, no. Era un joven, un hombre, hijo de familia, que no tenía ningún vínculo con un grupo religioso de aquel momento, no lo tenía. Entonces, eso pudo haber sido un escollo, un límite para acogerlo. No era un intelectual con estudios, tampoco lo era. Tampoco poseía el poder sagrado de los sacerdotes del templo. No era un laico, Jesús era un laico. No era miembro de una familia honorable del lugar, ni pertenecía a las élites urbanas, como por ejemplo a la élite del grupo de Séforis, o por ejemplo al grupo de Tiberíades, por ejemplo. No, era un laico, era un hombre, un joven sencillo, una persona sencilla. Jesús era un obrero de la construcción. Eso era Jesús. De una aldea desconocida de la Baja Galilea. Eso era Jesús. Eso entonces se constituyó en un límite para acoger a Jesús, en Jesús al Hijo de Dios. Pero no solamente eso, algo más todavía. No había estudiado en ninguna escuela rabínica Jesús. No se dedicaba a explicar la ley en aquel momento, no. No le preocupaban las discusiones doctrinales. No se interesó nunca por los ritos del templo. La gente, ¿qué era lo que veía en Jesús? Veía en él un maestro que enseñaba a entender y vivir la vida de un modo diferente. Esto era. Este fue el gran aporte de Jesús en aquel momento. Ayudó a las personas a enfocar la vida de una forma diversa a como lo enfocaban otros grupos religiosos del momento o líderes religiosos del momento. Lo hizo totalmente distinto. Entonces esto también constituyó un límite para las personas que le seguían o que lo veían actuar. No lograban admitir que un joven que conocían su procedencia, su familia, sus padres, hombres, una familia sencilla, que se pueda distinguir como un líder religioso o un líder que pueda marcar un norte con su ideología, no. Porque Jesús simplemente presentaba un estilo de vida nuevo, que es el estilo que el Evangelio nos pide a nosotros. No había, por ejemplo, estudiado en ninguna escuela rabínica, como decía. No tenía ningún estudio de este tipo. Era un hombre distinto. Entonces, según San Marcos, cuando Jesús llegó a Nazaret acompañado por sus discípulos, sus vecinos quedaron sorprendidos de dos cosas importantes. La primera cosa,
la sabiduría que brotaba de su corazón. Es decir, lo que él había pensado, meditado, orado, lo había llevado entonces a su corazón y desde su corazón entonces lo transmitía. Y así entonces ganaba adeptos, ganaba personas para su reino, para el reino de Dios. La segunda cosa era la fuerza curativa de sus manos. Un mensaje que salía del corazón y entonces el poder, la fuerza curativa de sus manos, de sus palabras. Curaba espiritualmente y curaba físicamente a las personas. Era lo que más atraía a la gente en aquel momento. Jesús no era un pensador que explicaba la doctrina, como ya decíamos, sino un sabio que comunicaba su experiencia de Dios y enseñaba a vivir bajo el signo del amor. Jesús comunicaba eso, su experiencia de Dios, la íntima relación que tenía con su Padre y sobre todo un signo de amor continuo, constante. No era un líder autoritario, por ejemplo, como lo del momento, que imponía su poder, sino un curador que sanaba la vida y aliviaba el sufrimiento. Un curador que sanaba la vida y aliviaba, aminoraba el sufrimiento de las personas. Entonces, al parecer, el rechazo de Jesús en su pueblo de Nazaret era muy comentado en aquel momento. ¿Por qué decimos esto y de qué deducimos esto? Porque si se dan cuenta, los tres sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, traen un texto referido a esto. Eso es un elemento que apoya esta teoría de que Jesús en aquel momento era una persona que no era bien acogida, bien valorada por su forma distinta de actuar. Recuerden que era un hombre que hablaba desde el corazón, ¿verdad? Y sobre todo, además de hablar desde el corazón, lo hacía con una fuerza especial, una fuerza curativa. Entonces, aquellos campesinos, ¿cuál fue el error de aquellos campesinos, de aquella comarca, de aquella gente? Que creían que sabían todo sobre Jesús. Ahí está el problema. Conocemos a Jesús, sabemos sus orígenes, de dónde viene, qué hace. Entonces, ¿qué nos va a decir Jesús? Nada. No veían en él al Hijo de Dios. Y algo parecido también nos puede acontecer a nosotros, los cristianos. El pensar que ya conocemos tanto a Jesús que no nos diga nada a nosotros, que no nos interpele en cada momento. Esta imagen entonces le impedía a ellos abrirse al misterio que encerraba Jesús mismo. Se resisten a descubrir en él la cercanía del Dios Salvador. No podían ver en él al Dios Salvador. Pero entonces lo mismo puede pasar nosotros, sobre todo a los que estamos más cerca del misterio, sacerdotes, religiosos, obispos, laicos comprometidos, consagrados. Estamos tan cerca del misterio que llega un momento que lo recibimos e interactuamos con él de una forma superficial, como algo normal. No, tengamos cuidado que la familiaridad con Jesús no nos lleve entonces a la vulgaridad de relación con Él, a la superficialidad. Entonces, queridos amigos, que esta palabra de Dios que hemos escuchado nos ayude a penetrar, a entrar en la profundidad de la palabra. Hay una expresión que tiene San Agustín que a mí me impacta y me gusta muchísimo. Les invito, dice San Agustín, a ver el corazón de las cosas con los ojos del corazón. Ese es el mensaje y es la forma, es la pedagogía que Jesús nos invita a vivir y a tener. Ir al corazón de las cosas con los ojos del corazón. Muchas gracias. Bien,
hemos escuchado la palabra de Dios, he hecho un breve comentario de esta palabra. Vamos ahora a continuar nuestro programa en la sesión del joven Ray González. Ray González, quizás no lo saben ustedes, es un profesional, ¿verdad?, del área del derecho, que ha estudiado también una especialización en la cuestión de internacional, es un diplomático de carrera, ¿verdad? Entonces es una persona autorizada que nos va a ayudar a enfocar algunos temas globales. Y él ha llamado su sección Perspectiva Global. Entonces vamos a dar paso a Ray González con esta perspectiva global en este momento. Y las elecciones. Muchas gracias, Padre Pastor, por la invitación. Espero que esta sección cada domingo sea de mucha información y orientación para nuestros televidentes. En el día de hoy quiero hablar sobre las elecciones pasadas de México, 2018, cual tema que usted me ha pedido, un tema de bastante incidencia en la opinión pública. Justamente el domingo 1 de julio se celebraron en los Estados Unidos mexicanos las elecciones, unas elecciones bastante históricas, no solamente apodadas así por la población, sino también por la institución encargada de este montaje y de esta administración, el Instituto Nacional Electoral de México. Estuvimos participando en el programa de observación electoral desde el miércoles de la semana pasada hasta prácticamente el martes, cuando ya concluyó el programa de observación. Disculpa, ¿Sí? Ray, tú has notado una cosa muy interesante que tuviste como observador. Así es, sí. He visto que en el pasado que tú estás haciendo un currículum, ¿verdad? O una carta de vida, una hoja de vida en esto de las observaciones. ¿A qué otros países de América Latina tú has visitado en torno a esta temática de la observación de las elecciones? Sí, hemos estado mediante el Observatorio Electoral Dominicano, institución de la cual soy director ejecutivo, hemos estado en países como Chile, las últimas elecciones chilenas, donde resultó vencedor el presidente electo Sebastián Piñera. Estuvimos también en Ecuador, donde resultó electo el presidente, el señor Lenín Moreno. Estuvimos también hace 3 años, 4 años en Ecuador también, donde resultó electo Rafael Correa. Estuvimos también en Haití, justamente ahí el programa fue más bien como de visitantes extranjeros, porque la observación electoral es exclusiva de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. También observa la Unión Europea, pero organismos internacionales. Estuvimos también recientemente en Colombia, donde resultó electo el señor Iván Duque, primero una primera vuelta, donde no hubo ningún ganador, y tuvieron entonces que ir a la segunda vuelta. En el día del viernes pasado, no, ayer precisamente, el periódico Hoy reportaba un titular que a mí me impactó y hasta cierto punto estoy de acuerdo con él. Dice el titular del periódico Hoy, del sábado 7, es decir, de ayer, decía: el fenómeno López Obrador liquida el partidarismo tradicional en América Latina. ¿Qué de verdad hay en ese titular? Es una verdad resumida en una frase, porque el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, había intentado ir a la presidencia en esta su tercera ocasión. En las 2 anteriores veces había perdido. ¿Por qué? Porque el partido PRI, que es uno de los partidos de mayor trascendencia histórica en los Estados Unidos mexicanos, prácticamente había gobernado toda una era. Incluso lleva a la presidencia en las elecciones pasadas al señor Enrique Peña Nieto, que ahora termina su mandato. Andrés López Obrador es un presidente que, según sus políticas sociales, habla un poco de la izquierda y de lo que es el bien común. Sin embargo, dentro de otras políticas que establece en su programa de gobierno, es más como de centro izquierda, no tan izquierda como el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ni otros presidentes de la izquierda de manera radical. Sin embargo, Manuel López Obrador hasta ahora se define como un político nuevo, como una renovación a lo que es el país de México. Tengo entendido que el señor López Obrador
ganó en casi todos los estados. Así es, así es. México tiene justamente 32 estados y él fue electo, logró la victoria en 31. Su principal contendor, el señor Ricardo Anaya, apenas ganó en un estado. ¿Sí? Exactamente. El padrón electoral de México oscila entre los 89 millones de habitantes, más o menos, de electores, perdón. Y el padrón general prácticamente está entre los 128 millones de habitantes. ¿Qué pasa? En México no todo el mundo vota, dependiendo por el tema de la edad o dependiendo de otras prerrogativas legales. Pero un padrón electoral de casi 90 millones de habitantes es un reto para el Instituto Nacional Electoral, que era lo que le expresaba a su consejero presidente allá en las reuniones que sosteníamos. Un padrón tan grande para un país y apenas en horas dar un resultado, no oficial, pero sí por lo menos preliminar, es muy importante. Cabe destacar, Padre Pastor, que México es uno de los países, prácticamente en la región, único, que maneja los 3 sistemas de conteo. Normalmente en los países se maneja un sistema de conteo, como mucho 2. Los sistemas de conteo es la forma en que los votos son contados, dependiendo de la rapidez, dependiendo de la eficiencia y dependiendo sobre todo de la tecnología. México cuenta con los tres tipos de sistema de conteo. El sistema de conteo rápido, que fue el primero que ellos dieron, apenas 2 horas, 3 horas luego de cerrar las mesas. Está también el sistema de conteo preliminar y está también por último el sistema de conteo definitivo. Es importante señalar que el que un estado, un país, tenga 3 tipos de sistema de conteo genera una credibilidad, una alta credibilidad en la población. Porque si se hace un primer conteo, que fue el que se hizo, el conteo rápido, para saber más o menos... ¿Eso lo hacen boca a boca, como llamamos nosotros? No. No. Usted habla del boca de urna. No. Boca de urna, sí. No, este otro distinto. El conteo rápido, que son unas estadísticas que se establecen dependiendo de los votantes que asistieron y los votantes que más o menos, las boletas que más o menos se han contado, sacando las nulas, etcétera, y ya así la población puede tener un avance de cómo van las votaciones. Luego que el Instituto Nacional Electoral hace el conteo rápido, sigue al conteo preliminar inmediatamente. Y luego del conteo preliminar, que dura alrededor de 6 horas, 7 horas, dependiendo, entonces se hace el conteo definitivo, que ya sí es para el día siguiente y ya es el último. Esto genera una alta credibilidad en el sistema electoral mexicano. Qué bueno. Dado que tu sesión es perspectiva global, ¿podríamos ubicar este fenómeno López Obrador en el fenómeno mundial, digamos de Europa y de América Latina? A partir de los últimos 10 años, 10, 12 años, está surgiendo en el mundo una serie de movimientos que precisamente está dando al traste a lo que son el partidarismo. Y están surgiendo una serie de movimientos. El caso de Italia con 5 estrellas, el caso, por ejemplo, de España con Ciudadanos y Podemos, claro. El caso, por ejemplo, de este mismo de México. Sí, con Morena. Con Morena, Así precisamente. se llama su movimiento, sí. Ese movimiento muy interesante. Sí. ¿A qué se debe ese nuevo... ¿Es un nuevo aire, es un nuevo estilo? ¿O significa que el partidarismo, como titulaba Eloy, está decadente, ya no responde, está desprestigiado? ¿Qué está pasando? Sí, justamente es eso, Padre Pastor. Los ciudadanos, o sea, la población, ya no creen en los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque a través de los años no han dado la respuesta a las principales necesidades que los ciudadanos requieren o que necesitan. Los ciudadanos no quieren ya esos partidos que son antagónicos, que incluso no solamente como partido, sino también como liderazgo. Muchas veces un partido puede ser tradicional, pero lleva líderes nuevos, líderes frescos, que establecen nuevas políticas, nuevos lineamientos, nuevas estrategias, y el partido se renueva. Sin embargo, ¿qué pasa con algunos partidos tradicionales de nuestra región? Que repiten los mismos líderes. O si no, o si es un nuevo líder que incursiona en el partido, repite las mismas políticas y repite los mismos lineamientos. Entonces, los ciudadanos y la población, evidentemente que a través de los años dice, pero esto no me da resultado. Esto a mí no me ha respondido, no me ha correspondido a mis necesidades básicas como ciudadano. Y veo que el país o se queda estancado a nivel económico o decrece
con el tiempo. Entonces, por eso da paso a estos nuevos movimientos, a estas nuevas propuestas, que muchas veces son de centro izquierda, otras veces son de centro derecha, como el caso de Italia. O sea, depende mucho, dependiendo de la ideología, que la gente no ve eso, la gente lo que quiere es que le resuelvan sus problemas y les resuelvan sus necesidades. Esto pasó con Morena, y evidentemente que el señor Andrés Manuel López Obrador pudo capitalizar esos ciudadanos que estaban altamente descontentos con un partido como el PRI, que tiene largos años y décadas gobernando México. Y realmente, disculpa Ray, tuvo que haber habido un gran descontento porque es una votación histórica en México. 53% te está hablando, es decir, los dos partidos, el PAN y el PRI juntos, apenas le excedieron en 10 puntos quizás. Sí. No. Esa es la sorpresa, que todavía la oposición se hubiese unido completa, no le ganaba. Ahí está. 30%, por supuesto. 52%, perdón, y 30 millones de votos tuvo el señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, o sea, que fue una victoria abrumadora. Abrumadora. Es una llamada de atención, no solamente a los partidos, sino también a los líderes tradicionales latinoamericanos. Así es. Es decir, están perdiendo, si no lo han perdido ya, la credibilidad. Así es. Y yo pienso que es una problemática que no solamente está sucediendo en México, Nicaragua y otros países, en Venezuela, comienza a sentirse en nuestro país. A propósito de eso, quería preguntarte, a ver qué te parece. ¿Tú crees que en nuestro país habría posibilidad de que surjan estos movimientos para dar respuesta a situaciones que desesperan al pueblo? Al caso, por ejemplo, de la corrupción. ¿Podría ser posible que en nuestro país surjan líderes de este tipo, un López Obrador dominicano? He visto y he evidenciado en los medios de algunos movimientos que sí, sobre todo dirigidos por jóvenes, que he visto propuestas y he visto que están moviéndose. Evidentemente, los partidos tradicionales tienen prácticamente una hegemonía bastante pesada dentro del electorado, y se le hace un poco cuesta arriba poder entrar. Sin embargo, estos movimientos, está el de este joven Milton Morrison, ingeniero eléctrico, lo he visto en la prensa, lo he escuchado, algunas propuestas de país posible, eso es un movimiento que he visto. He visto otros movimientos también, de este señor Guillermo Moreno también, que ha tratado de incursionar. O sea, he visto algunos movimientos, como le llaman aquí, partidos pequeños, que han estado o han tratado de entrar en lo que es el escenario político. En Italia le llamaban, yo recuerdo, la antipolítica. Ah, sí, la antipolítica, sí es. Aquí no lo he escuchado mucho, pero es como la antipolítica. Yo siento que es la tonalidad que se le siente a ese tipo de grupo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, el tema de los movimientos, el tema de romper, de la ruptura política con lo tradicional, con lo antagónico, con lo conservador, realmente la ciudadanía lo tiene muy evidente, sobre todo el electorado. Fíjese cómo esta victoria del señor López Obrador, aparte de ser abrumadora, se dice que históricamente nunca un candidato había conectado tanto con la población. Yo estuve participando en el cierre de campaña de él, como observador podíamos participar en los cierres de campaña de cada candidato, y evidentemente el señor llenó el Estadio Azteca, que es uno de los estadios más grandes que tiene en México, sí, con más de 500,000 de personas ahí, y eso fue algo bastante histórico. Y lo interesante también, Ray, que no es un líder improvisado, sino que tiene su historia y tiene su carrera política también. Dentro de México. Comenzó con cargos muy humildes, ¿verdad? Pero que se fue poco a poco labrando una credibilidad en el pueblo. Fue alcalde también de la Ciudad de México. También aquí es bueno destacar, Padre Pastor, que se elegían 500 diputados federales importantes, y 128 senadores también fueron elegidos. Fue una elección bastante amplia. Evidentemente estuvieron divididas en secciones o departamentos. Nosotros visitamos alrededor de casi, en la ruta que nos tocó, eran casi 13 o 14 secciones o centros de votaciones de diferentes trastos sociales, barrios populares, como otro de la clase alta, como el caso de Polanco, distintos sectores nos tocó. Fue una experiencia bastante amena, sobre todo porque
a diferencia de otros países, en este caso, la población es la que se empodera de las elecciones. Sí. Aquí no influye ni la fuerza pública, ni influye el Instituto Nacional Electoral, ni influye ningún funcionario, ni el Poder Ejecutivo, nadie influye en las elecciones. Los ciudadanos que se conforman en una mesa electoral, presidente, vicepresidente, secretario y los vocales, son los que se empoderan y es la autoridad máxima de ese centro de votación, a diferencia de otros países como el de Ecuador, que pudimos ver, Chile, Colombia sobre todo, que la fuerza pública influye mucho. Incluso cuando uno se da cuenta, cuando va a entrar al centro de votación, las requisas que hacen, uno se da cuenta que son los militares los que llevan el control absoluto de dónde van las valijas, no me trasladé esto. O sea, sin embargo, en México a mí me resultó muy impactante ver cómo son unas elecciones comunitarias. Sí. Incluso los centros de votaciones, muchos, se establecen en casas. Si el líder comunitario o el presidente de la comunidad entiende que en su casa es mejor hacer las elecciones de esa demarcación, evidentemente el Instituto Nacional Electoral le aprueba y ahí puede básicamente efectuar las elecciones de esa demarcación. Sí. Eso es un fenómeno muy importante. Bien, yo espero que esta situación, esa espiral de violencia que se ha generado en México, de corrupción también, con la elección de este líder y de otros líderes también dentro de su movimiento, puedan disminuir, puedan eliminarse. Ojalá que México haya comenzado a dar pasos, ¿verdad?, agigantados hacia la paz, sobre todo hacia la transparencia, que también es una paz y una transparencia que anhelamos todos los latinoamericanos y que ellos ya han comenzado, yo siento, con la elección de este hombre. Ojalá que las expectativas y esperanzas que albergamos en esto, pues se puedan hacer realidad. El principal discurso de López Obrador es ir contra la corrupción. Sí. Desmontar todo el aparato de lujo, todo el aparato de despilfarro de los recursos públicos. Una persona bastante austera en ese sentido. Bien, agradecemos a Ray, ¿verdad?, el aporte que nos hace a través de su sesión, ¿verdad?, Perspectiva Global. Muchas gracias, Ray. Siempre. Damos paso a nuestros compromisos comerciales, por favor. El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor Fabio Mamerto Rivas. Ahí está, una imagen de él, esta sección del Banco Popular. Padre Pastor, ¿qué vamos a hacer con tanta violencia en nuestro país? Pues sí, Ray, quisiéramos centrar esta sesión de Monseñor, los minutos de Monseñor, haciendo un mapeo, digamos así, un mapeo en América Latina sobre la violencia. La primera cosa que tenemos que decir es que la violencia no es un regalo que nos manda alguien extraterrestre y lo lanza a América Latina. La violencia es generada por nosotros, los seres humanos. Eso que está claro. Una violencia que está en nosotros, ¿verdad?, y que la externamos. Yo, por ejemplo, haciendo ese análisis a nivel latinoamericano, veo, por ejemplo, países donde hay violencia muy fuerte, se ha aumentado. Por ejemplo, el caso que tenemos últimamente, Haití, por ejemplo. Haití. Nicaragua, Venezuela, ¿verdad? Podríamos también mencionar al mismo México, del cual acabamos de hablar, ¿verdad? Sí. Un nivel de violencia altísimo. Bastante alto, sí. Bastante alto. En las ciudades, sí. ¿Verdad? Y así hay, en todos los países latinoamericanos, en unos más que otros, ¿verdad?, siempre hay niveles de violencia. Aquí, por ejemplo, también, Dominicana. Los niveles de violencia que estamos teniendo en la República Dominicana son alarmantes. Y de hecho, ¿verdad?, el señor presidente Danilo Medina, primer mandatario de la nación, ha determinado que junto a un policía haya un militar. Eso está hablando de que entonces hay algo que está fuera de control. Así es. Entonces, quisiera que también nos pudiéramos conversar en esta sesión sobre esta problemática de la violencia, según tu punto de vista, cómo tú la ves. Podríamos incluso comenzar con nuestro vecino Haití,
¿Qué está pasando en Haití? ¿Por qué esta situación? Claro, sabemos que la pobreza ya en sí misma es violencia, pero ¿qué fue lo que hizo detonar esta violencia que estaba viendo, estas manifestaciones públicas en las calles, con quema de gomas, Sí. obstaculizando las vías de la ciudad, etcétera, etcétera? Fíjese que en Haití, padre, las políticas públicas del actual presidente Jovenel Moïse muchas veces no son adoptadas por los ciudadanos, no son bien recibidas. ¿Qué pasa? El Ministerio de Comercio de ellos incrementó lo que fue en varios dígitos el valor o el costo de la gasolina, el costo de los combustibles. Y evidentemente esta política se anunció en la tarde y al otro día en la mañana amaneció el país totalmente... Me recordó el famoso 24 de abril de nuestro, del 84, ¿no? Del 84. Sí, de la revolución. Sí. No, la revolución no, sino aquella huelga famosa nacional que hubo un lunes de Pascua. Que yo recuerdo que estábamos fuera de nuestra comunidad y no pudimos llegar a casa. Tuvimos que dejar el vehículo por lejos porque estaba incendiada la capital. Sí. No se podía transitar en aquel tiempo. Me recordó esa situación que explotó allí en Haití, ¿no? Sí, incluso la legación dominicana, diplomática, acreditada allá, tuvo que salir de ahí, porque evidentemente los niveles de violencia en las calles y todo eso, la población civil está armada en Haití, eso es así. Los principales marcas, una agencia también como la Nissan, que tiene sus instalaciones ahí, fue también violentada, sus vidrios, sus vehículos, todo. Realmente la población reaccionó muy agresivamente ante esto. Incluso las cifras de muertos que lleva el proceso son 5. 5 muertos, sí. Ya el gobierno tuvo que revocar esta medida para ver si se aplacaba. Porque la medida era el incremento de los combustibles. Así es, sí. Combustible, como fruto de una medida que había tomado el Fondo Monetario Internacional sí, el FMI, para un poquito ayudarle a estabilizar la recaudación. La recaudación. Así es, sí. ¿Verdad? Muchas veces estas medidas, como sabemos, son medidas impopulares que tiene el Fondo Monetario Internacional y tiene sus consecuencias en el pueblo reacciona a estas cosas. Sí, porque las medidas de un organismo internacional como el FMI, también otros organismos también sugieren a los estados, dependiendo del acuerdo, sugieren muchas medidas, son medidas muy técnicas, son muy de números. Sin embargo, inhumanas algunas veces también. Bueno, sin embargo, los presidentes tienen que establecer medidas hacia el pueblo, hacia su nación. Y por eso el FMI recomendó esto, evidentemente el presidente lo aplicó y esto ha sido alarmante, la violencia que se ha desatado en Haití. Muy fuerte. A diferencia de Nicaragua, que ya Nicaragua es una situación meramente política. Pero antes de pasar a Nicaragua, Ray, vamos a tratar también eso, pero vamos a ver un poquito, esta explosión de violencia en Haití también tendrá unas repercusiones en nuestro país. Así es. Porque con unos límites, digamos, de frontera tan frágiles como tenemos nosotros, ¿verdad? Esto también nos va a traer problemas, porque cuando se siente presión económica, ¿verdad?, en Haití, el pueblo busca para alimentarse. Así es, sí, igual también en países donde hay mucha presión económica, donde no hay alimentos, no hay medicinas, empieza la violencia porque la gente entonces saquea, los niveles de criminalidad crecen, la gente busca para dónde irse. Y evidentemente aquí tenemos una inmigración bastante alta con relación a los haitianos. Entonces, si pasa un estallido violento de agresión dentro del país, entre ellos mismos como ciudadanos, evidentemente que hay una población pasiva que va a buscar irse. El que lo estaba pensando, me voy a Dominicana, ahora lo piensa más rápido y lo decide y se va, evidentemente. Creo que hubo un llamado de algunos líderes políticos al presidente de la República diciéndole que reforzaran la frontera, evidentemente por este estallido de violencia en Haití. Es importante destacar que en Haití, en mi opinión personal, siempre la violencia es latente, siempre. No es que ahora por esto pasó eso violento, no. La violencia en Haití siempre es latente. Simplemente, cuando pasan cosas como estas, la violencia se expone, pero la violencia siempre es latente. Incluso dentro de las estadísticas, Haití se percibe como uno de los países de mayores violencias de la región. Van ahí, Haití, Venezuela, son los países donde más violencia hay. Entonces,
van bastante cerca y compiten con algunas ciudades de México. Sin embargo, también en Centroamérica hay lo que llaman el triángulo de violencia. Tengo entendido que es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Nicaragua, sí es, sí, sí. Triángulo de violencia muy fuerte, sí, sí. ¿verdad? Pero que ya hay otros pueblos latinoamericanos que están también llevándose ese récord, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Así es. Estando tan cerca así de Haití, yo pienso que también es oportuno que veamos un poquito brevemente la situación que se está generando también de inseguridad de nuestro país. Esa medida que ha tomado el señor presidente, que ya lo dimos, de lanzar a la calle también los militares junto con los policías, yo pienso que es una medida que tiene que hacerla, porque tiene que remediar una problemática que hay. Sin embargo, yo pienso que el afrontamiento de la violencia tiene que ser un afrontamiento sistémico. Así es, mediante un programa. Es sistémico porque tenemos que enfrentarlo en todos los niveles, tenemos que educar a la no violencia. Así es. Y no solamente querer detener así con la fuerza la violencia. Sí, porque evidentemente, siguiendo su línea, padre, el lanzar militares a las calles genera un estado de conmoción en los ciudadanos. Totalmente. Nosotros principalmente que vivimos del turismo, imagínese un turista que venga aquí y vea a un grupo de militares con un retén, dice, pero Exacto. ¿qué está pasando ahora? Sí, sí, Entonces, sí. eso genera un estado de conmoción evidentemente en la ciudadanía, tanto local como internacional, y es mejor establecer un sistema preventivo para eso, no responder de esa forma, sí. con políticas bastante fuertes. Evidentemente, como usted dice, la violencia se puede prevenir mediante un programa que establezca el gobierno, un programa de seguridad ciudadana, un programa que tenga el gobierno y que lo vaya siguiendo poco a poco y vaya en esos lineamientos, como han hecho otros gobiernos, que han establecido un programa de seguridad ciudadana y ha dado muy buenos resultados. No sé sobre todo, disculpa, Ray, la escuela, hay que comenzar en la escuela, la familia. Sí. ¿Qué plan presenta el gobierno para la escuela, para la familia, para instituciones privadas y públicas, para combatir y educar a la no violencia? Así es. Yo siento que en nuestro país tendemos nosotros simplemente a responder a emergencias, a urgencias. No, yo pienso que tenemos que ya comenzar o continuar, ¿verdad?, a dar respuestas a nuestros problemas desde el punto de vista de la educación. Así es. Respuestas sistémicas, respuestas Preventivas. que no solamente quieren aplacar el fuego, sino a evitar que no haya fuego. Que es mucho mejor. Que es mucho mejor, es menos costoso. Entonces yo pienso que tenemos que enfocar todas nuestras fuerzas a educar desde la escuela, la no violencia en la escuela, en la familia, papá y mamá, en los grupos sociales. Así es. Que queremos hacer huelga, lo hacemos, pero sin la violencia, civilizadamente, de una forma educada, respetuosa. Así Eso es. Padre, este programa tiene un nombre que lo distingue como tal, en pocos minutos. En pocos minutos. Y se han ido los minutos. Así de es. verdad que sí. Despidiéndonos entonces de nuestra teleaudiencia y agradeciendo siempre su sintonía. Ahora le pasamos entonces con nuestro reverendo Padre nuestra bendición de hoy. Bien, recordemos siempre que en este momento y en esas circunstancias es fundamental ir al corazón de las cosas para ver las cosas con los ojos del corazón. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo para todos.